Bienvenidos a un viaje épico al corazón de los colegios españoles de los años 60. Imaginaos un amanecer fresco en un barrio obrero de Barcelona, con el sol colándose por las persianas de madera de un colegio de paredes encaladas, el olor a tiza recién escrita en la pizarra, y el eco de risas infantiles mezclado con el tañido de una campana de hierro que llama a formar filas en un patio de cemento. Si vivisteis esa época, preparaos para que la morriña os envuelva como un abrazo cálido, trayendo recuerdos de pupitres rayados donde grababais iniciales con una navaja a escondidas, de meriendas envueltas en papel de periódico que sabían a aventura, o de aquellos maestros con voz firme y mirada seria que parecían saberlo todo, desde la tabla del 9 hasta el nombre de cada río de España. Para los que no la conocisteis, venid conmigo a descubrir un mundo donde los colegios eran mucho más que edificios grises. Eran el alma palpitante de una infancia llena de rutinas simples pero imborrables, donde cada día traía una lección de vida disfrazada de aritmética, gramática o un partido de fútbol improvisado en el recreo. Hoy vamos a sumergirnos en cómo era realmente la vida escolar en los años 60 en España, desde las aulas abarrotadas hasta los patios donde se forjaban amistades eternas, pasando por los uniformes que picaban y las tizas que dejaban los dedos blancos. Si os engancha este viaje al pasado, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para más historias que os harán sentir como si estuvierais de vuelta en esos pupitres de madera. Pensad en Juan, un niño de 10 años que en 1960 llega a Madrid desde un pueblo de Jaén, con su familia buscando un futuro mejor en la capital. Juan entra en una escuela nacional en un barrio como Vallecas, un edificio de 2 plantas con ventanas altas y un patio rodeado de una verja oxidada. Lo primero que le entregan es su uniforme, una bata gris abotonada hasta el cuello, pantalones cortos que dejaban las rodillas al aire perfectas para rasparse en una caída, y zapatos negros que crujían al caminar, gastados pero lustrados con betún por su madre la noche antes. En las escuelas de niñas, como la de su prima Ana en Sevilla, el uniforme era una falda plisada azul o marrón, larga hasta cubrir las rodillas, una blusa blanca almidonada y calcetines altos, todo diseñado para que ninguna destacara, como si la uniformidad fuera la primera lección de igualdad. Ana se ajusta la falda, que pica un poco y huele a naftalina, y se une a la fila matutina en el patio, donde la maestra, doña Elvira, una mujer de unos 40 años con moño apretado y gafas de carey, pasa revista con la precisión de un reloj suizo. Los chicos, en sus escuelas separadas, forman filas igual de ordenadas, bajo la mirada de un director que, con bigote recortado, traje oscuro y un silbato colgado al cuello, parece más un capitán que un educador. En esa fila, Juan aprende rápido que el colegio es un mundo de orden y disciplina. La jornada arranca con un rezo, todos de pie con las manos juntas, recitando el Padre Nuestro o el Ave María con una cadencia que se sabe de memoria, porque la religión era el pilar de la educación. Luego, el himno nacional o el Cara al Sol, cantado con la mano en el pecho, aunque algunos chicos, como Juan, apenas susurraban las partes que no entendían, desafinando sin que nadie lo notara. El maestro, don Rafael, un hombre de unos 50 años con gafas redondas y un puntero que usaba como batuta, saluda con un buenos días, niños que todos responden al unísono, como un coro bien ensayado. Don Rafael, como muchos maestros de la época, había estudiado en una escuela normal donde se enfatizaba la pedagogía, pero también valores como la obediencia, el respeto y el amor a la patria. Cobraba unas 2000 pesetas al mes, apenas suficiente para mantener a su familia, pero su autoridad era absoluta, como si el aula fuera su reino. En la escuela de Ana, doña Elvira, con su voz firme y su regla de madera siempre a mano, imponía el mismo orden, enseñando a las niñas no solo a leer, sino a ser señoritas de bien. Dentro del aula, con unos 50 alumnos apretados en pupitres de madera bipersonales, Juan se sienta junto a un compañero de Galicia, otro migrante como él, que huele a pan recién horneado porque su madre trabaja en una tahona. Las paredes están decoradas con un crucifijo en lo alto, mapas de España que se desplegaban con un crujido, y retratos de figuras históricas como los reyes católicos o Franco, que miraban serios desde las sombras, como si vigilaran cada falta de ortografía. La pizarra, negra y polvorienta, cruje bajo la tiza, y el aire huele a una mezcla de madera vieja, tinta y sudor infantil. Las clases empiezan con don Rafael dictando una lección de lengua, mientras los niños copian en cuadernos de rayas con pluma y tintero. El tintero, un pequeño frasco de cristal, es un peligro constante. Un movimiento torpe y el escritorio se convierte en un lago azul, que hay que secar con papel secante mientras el maestro suspira desde la tarima. Las materias son básicas pero intensas. Aritmética con sumas, restas y divisiones que llenaban páginas enteras, gramática donde se desmenuzaban oraciones hasta el agotamiento, y geografía donde se memorizaban los ríos Ebro, Duero, Tajo y las montañas picos de Europa, Sierra Nevada como si fueran amigos de toda la vida. En historia, se hablaba de un pasado glorioso, con héroes como Pelayo o Isabel la Católica, recitados de carrerilla para exámenes orales que ponían los nervios a flor de piel.
En ciencias, se aprendía lo justo: el ciclo del agua, las partes de una planta o cómo funciona una polea, todo explicado con dibujos torpes en la pizarra que don Rafael trazaba con tiza blanca. En la escuela de Ana, las niñas estudiaban lo mismo, pero con un añadido: costura y labores del hogar. Doña Elvira les enseñaba a coser botones, bordar iniciales o hacer dobladillos, preparando para un futuro donde el hogar era el centro de la vida femenina. Las clases de higiene incluían lecciones sobre cómo lavar la ropa o mantener la casa limpia, siempre con un tono que mezclaba practicidad y moral. Para los chicos como Juan, las clases de gimnasia eran un pilar: corrían en el patio, hacían flexiones bajo el sol o saltaban obstáculos, fortaleciendo el cuerpo como se fortalecía el carácter. Don Rafael paseaba entre los pupitres, golpeando suavemente con el puntero para corregir posturas o llamar la atención. Si alguien hablaba o se despistaba, un tirón de oreja o un rato de pie en la esquina servía de lección. Los castigos eran parte del día a día: sostener libros con los brazos extendidos, escribir 100 veces "no hablaré en clase", en casos extremos, arrodillarse sobre garbanzos en un rincón, una práctica que hoy suena medieval pero que entonces se veía como una forma de endurecer el carácter. En el colegio de Ana, las maestras aplicaban castigos similares: barrer el aula, copiar salmos o quedarse sin recreo. Pero no todo era severidad. Don Rafael, a pesar de su cara seria, a veces aligeraba el ambiente contando cómo, de niño, había confundido el río Tajo con un afluente del Amazonas, haciendo que los chicos rieran por lo bajo y el aula se sintiera menos como una prisión. El recreo era el gran respiro, un oasis de 15 o 20 minutos donde el patio se convertía en un torbellino de energía. Juan y sus amigos jugaban al fútbol con una pelota de trapo, pateando contra la pared con tanta furia que a veces el balón acababa en el tejado, perdido hasta que el conserje lo rescataba con una escalera. Otros dibujaban círculos en el suelo para jugar a las canicas, con bolitas de vidrio que brillaban al sol, o intercambiaban cromos de futbolistas como Di Stéfano, Gento o Kubala, regateando como si fueran comerciantes del rastro. En el patio de Ana, las niñas saltaban a la comba, trazaban rayuelas con tiza robada de clase o formaban corros para cantar rondas como Al pasar la barca o La tarara. La merienda era sencilla pero sagrada: un trozo de pan con chocolate, una manzana o un bocadillo de mortadela, envuelto en papel de periódico y compartido entre risas y algún empujón amistoso. Un maestro vigilaba desde un banco, con un ojo en el periódico y otro en los niños, asegurándose de que no hubiera peleas, pero dejando que quemaran energía. A veces, un partido de fútbol se convertía en una batalla campal, con niños corriendo tras una pelota que parecía tener vida propia, mientras las niñas cantaban canciones de Marisol o Los Brincos, soñando con ser estrellas de la tele. Volviendo al aula, la tarde seguía con más lecciones. En la escuela de Juan, se impartía formación del espíritu nacional, una asignatura que hablaba de valores como la patria, la familia y la religión, ilustrada con cuentos sobre héroes históricos o dibujos que los niños coloreaban con lápices gastados. Ana aprendía a bordar servilletas o a coser un delantal, mientras recitaba poemas de Antonio Machado que doña Elvira escribía en la pizarra. Las clases de religión eran centrales. Los niños memorizaban los 10 mandamientos o los sacramentos, y los exámenes orales eran temidos, con el maestro preguntando frente a toda la clase. Juan, con su cuaderno lleno de manchas de tinta, resolvía problemas de fracciones, mientras Ana practicaba caligrafía, trazando letras perfectas con una pluma que se enganchaba en el papel. La campana de las 5 era una liberación, con los niños corriendo al patio, mochilas al hombro, soñando con el fin de semana o con el próximo episodio de historias para no dormir en la tele del vecino. Hacia 1964, Juan y Ana avanzan en sus estudios, y los colegios reflejan los cambios de una España que crece con la llegada de más familias del campo a las ciudades. En Madrid, Sevilla o Barcelona, las escuelas nacionales se multiplican, con edificios nuevos de cemento que acogen a cientos de niños como Juan. Las aulas ahora tienen pizarras verdes, menos polvorientas, y laboratorios rudimentarios con frascos de vidrio, balanzas y microscopios que se usan con reverencia, como si fueran tesoros de un museo. Las materias se amplían ligeramente. Los chicos como Juan empiezan a estudiar francés o inglés básico, memorizando frases como J.E.M. apelle Juan o My name is John a fuerza de repetir, mientras las niñas como Ana aprenden nociones de higiene y economía doméstica, con lecciones sobre cómo lavar la ropa, planchar o hacer un presupuesto familiar. En los colegios de chicos, el dibujo técnico aparece como una novedad, con reglas y compases para trazar líneas perfectas, preparando a los alumnos para oficios como la carpintería o la mecánica. En el colegio de Ana, las maestras modernas empiezan a hablar de profesiones como enfermería o magisterio, aunque el mensaje principal sigue siendo el hogar. Los maestros, como don Antonio, un profesor joven recién salido de la normal, traen ideas frescas.
Don Antonio permite debates simples en clase sobre un río o un evento histórico, aunque siempre dentro de los límites establecidos. En el recreo, los juegos evolucionan, el yo-yo y el trompo se convierten en fiebre, con niños compitiendo por hacer trucos imposibles, mientras otros intercambian tebeos del Capitán Trueno, Roberto Alcázar y Pedrino hazañas bélicas, que pasaban de mano en mano como tesoros. Ana y sus amigas cantan canciones de Marisol o Maciel, soñando con ser actrices o cantantes, mientras saltan a la comba o juegan a las palmitas. La segregación entre chicos y chicas es absoluta. Juan y Ana solo se ven los domingos en misa, con sus uniformes almidonados, el pelo peinado con brillantina o lazos, y las familias sentadas en bancos separados. En las escuelas rurales, de donde venían muchos niños, un solo maestro atendía a todos los cursos en una aula única, con una estufa de leña en invierno y pupitres de todas las edades mezclados. Pero en la ciudad hay especialización, profesores de matemáticas, de lengua, de religión, cada uno con su estilo, desde el severo don Rafael hasta la dulce doña Elvira, que a veces regalaba caramelos a quien terminaba la tarea primero. Hacia 1966, Juan entra en el bachillerato, en un instituto más grande con laboratorios mejor equipados y aulas con hasta 60 alumnos. Las materias se complican, latín con declinaciones interminables que hacían sudar, matemáticas con ecuaciones que parecían jeroglíficos, y ciencias con experimentos como mezclar vinagre y bicarbonato, que dejaban a los niños con la boca abierta. La religión sigue siendo la reina, con clases sobre la Biblia, los sacramentos y la vida de los santos, evaluadas con exámenes orales que ponían los nervios a prueba. Ana, en su colegio, empieza a estudiar literatura, memorizando poemas de García Lorca o Antonio Machado, y sigue con costura, aunque algunas maestras modernas hablan de carreras como secretaría o enfermería. Los uniformes evolucionan. Los chicos llevan chaquetas con insignias y pantalones largos, mientras las niñas visten faldas más formales y blusas con cuellos de pico. Los castigos también cambian. Ya no hay garbanzos, pero sí expulsiones temporales, copias interminables o tareas extras como traducir un texto en latín. El respeto al maestro sigue siendo inquebrantable, y las notas, enviadas a casa en libretas que los padres firmaban, podían significar un abrazo por un sobresaliente o un cachete por un suspenso. En el patio, ahora con canastas de baloncesto, los chicos como Juan juegan partidos más organizados, mientras las niñas forman corros más elaborados, cantando canciones de Rafael, Los Brincos o la reciente ganadora de Eurovisión, Maciel. Los tebeos de Zipi y Zape son la sensación, y los niños intercambian cromos de futbolistas o imágenes de actores como Paco Rabanne. Las excursiones, aunque raras, son momentos épicos. Una vez al año, los niños van al Retiro en Madrid, a la Albufera en Valencia, o a los Jardines del Alcázar en Sevilla, caminando en filas de a dos con el maestro contando cabezas como un pastor. En el autobús, cantan canciones populares, cuentan chistes y se maravillan con un castillo o un río, aprendiendo historia al aire libre. Las bibliotecas escolares, pequeñas pero llenas de magia, tienen libros como El Quijote adaptado, cuentos de los hermanos Grimm o novelas de aventuras que huelen a papel viejo y encienden la imaginación. Si os está gustando este recorrido por los colegios de los 60, dadle un like y suscribíos al canal con la campanita para no perderos más historias que os transporten a esos tiempos. La vida escolar tejía amistades que duraban para siempre. Juan y su amigo Miguel, un chaval de Extremadura, compartían pupitre y secretos, planeando aventuras imposibles durante la lección de geografía, como navegar el Guadalquivir en un barco pirata o explorar las cuevas de Altamira. Ana y su amiga Carmen soñaban con ir a un concierto de los Beatles, aunque sabían que era un sueño lejano, y cantaban la de Maciel mientras jugaban a las palmitas. Los maestros, pese a su rigor, dejaban huella. Don Rafael, con su puntero, enseñaba no solo números, sino perseverancia, y a veces contaba cómo había mezclado un río con una carretera de niño, haciendo que la clase riera por lo bajo. Doña Elvira, con su moño impecable, enseñaba a las niñas a bordar con paciencia, pero también les hablaba de mujeres como Marie Curie, plantando semillas de ambición en sus mentes. Las fiestas escolares eran un gran momento. Desfiles con banderas, coros cantando villancicos o Que viva España, y funciones donde los niños recitaban poesías aprendidas de memoria, nerviosos pero orgullosos. En las ciudades, los colegios organizaban competiciones deportivas, con carreras o partidos de fútbol que llenaban de orgullo a los ganadores, aunque todos recibían una medalla de papel o una palmada en la espalda. Hacia 1969, con la Ley de Educación de 1964 extendiendo la primaria hasta los 14 años, Juan y Ana están en los últimos cursos. Los colegios reflejan una España que se moderniza lentamente. Las aulas tienen proyectores de diapositivas que muestran mapas en color, y los laboratorios permiten experimentos como disolver sal en agua o ver células bajo un microscopio, maravillas que parecían magia. Los maestros empiezan a usar métodos menos repetitivos,
animando a preguntas, aunque siempre con cuidado de no salirse del guión. En el recreo, el hula hoop es la nueva fiebre, y los tebeos de TVO o pulgarcito pasan de mano en mano. Ana escribe postales a sus primos del pueblo, contando cómo su colegio tiene una biblioteca con libros que huelen a aventura, mientras Juan se emociona con un proyector que muestra el sistema solar, soñando con ser astronauta como los que acaban de pisar la luna. Las niñas cantan en el patio canciones de Karina o Rocío Dúrcal, mientras los chicos sueñan con ser futbolistas como Amancio o Pirri. Las notas, enviadas en libretas que los padres firmaban, podían traer un abrazo por un notable o una semana castigado sin salir por un suspenso. Los colegios no eran solo clases, eran un microcosmos donde se forjaba el carácter. Las maestras de Ana enseñaban modales y valores, con lecciones sobre cómo ser buenas esposas y madres, aunque algunas, más progresistas, hablaban de profesiones como secretaría o enfermería. Los chicos de Juan aprendían nociones de carpintería, mecánica o agricultura en talleres, preparando para oficios prácticos. Las excursiones al campo, con bocadillos envueltos en papel de aluminio, eran aventuras épicas. Los niños cantaban en el autobús, contaban chistes y se maravillaban con un río o un castillo, sintiendo que el mundo era más grande de lo que imaginaban. Los castigos, aunque estrictos, se veían como parte del aprendizaje. Un coscorrón por no saber la tabla del 9, un día sin recreo por hablar, o copiar un capítulo entero de historia. Pero también había momentos de calidez. Don Antonio, con su bigote curvado, dejaba que los niños dibujaran en la pizarra al final de la clase, y doña Elvira regalaba caramelos a quien terminaba la tarea primero, con una sonrisa que suavizaba su severidad. En esencia, los colegios de los 60 en España eran un tapiz de disciplina, sueños y descubrimientos, donde niños como Juan y Ana crecían entre pupitres que crujían, pizarras polvorientas y patios llenos de vida. Era una época de rutinas simples pero profundas, con el tañido de campanas marcando el ritmo del día, el olor a tiza impregnado en las manos, y el sabor de un bocadillo de chorizo compartido entre amigos. Si cierras los ojos, casi puedes oír el bullicio del recreo, sentir el picor de la bata gris o recordar la emoción de abrir un cuaderno nuevo, con sus páginas blancas llenas de promesas. Aquellos años nos enseñan que, incluso en la sencillez de un aula, la infancia florecía con risas, lecciones y amistades que se llevaban en el corazón para siempre. Los colegios de los 60 eran más que lugares de estudio, eran el escenario donde los niños aprendían a soñar, a reír, a caer y a levantarse, todo bajo la mirada de maestros que, con tiza y puntero, moldeaban no solo mentes, sino almas. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de los 60. La escuela era el latido de quienes la vivieron, un eco que resuena en cada recuerdo. Nos vemos en el próximo vídeo.